Mi familia me dio la vieja cabaña del abuelo entre risas, pero tras abrir el sótano tuve que huir de madrugada. Cuando firmé los papeles en aquella lujosa notaría de Manhattan, mi padre y mis tíos prácticamente me empujaron el documento para que me quedara con la vieja cabaña del abuelo. Ellos llevaban semanas despedazándose por las cuentas bancarias y los departamentos de lujo que dejó mi abuelo Alejandro, pero cuando se dieron cuenta de que yo no quería pelear por el dinero en efectivo, mis tíos se apresuraron a decirme que me regalaban la propiedad del bosque como un supuesto acto de generosidad por ser el único trabajador de la familia. Recuerdo perfectamente el suspiro de alivio colectivo y la mirada de burla que mi padre me lanzó mientras guardaba las escrituras, diciéndome que me fuera a disfrutar de mi soledad entre los árboles. En ese momento lo tomé como el típico desprecio que siempre me habían tenido por ser carpintero y vestir con ropa sencilla, una muestra más de su arrogancia, sin imaginar que aquellos monstruos estaban celebrando haberme dejado esa propiedad para convertirme en el escudo humano que mantendría el maldito terreno ocupado. Llegué a la cabaña a mediados de noviembre y los primeros días transcurrieron en una calma aparente, dedicándome por completo a limpiar las habitaciones y a desembarcar mis herramientas de trabajo. La estructura era imponente, construida con gruesos troncos oscuros y piedra negra de río, pero el ambiente dentro de la casa se sentía extrañamente denso, como si el aire fuera demasiado pesado para los pulmones. A la semana de estar ahí, bajé al único almacén del pueblo a comprar suministros y le di mi ubicación al viejo dependiente para que me ayudara a cargar unos tablones de madera en la camioneta. Al ver el apellido en mi identificación, el hombre detuvo sus movimientos por completo, me miró las manos maltratadas por el trabajo y me advirtió en un susurro áspero que mi abuelo se había vuelto loco en esa colina hablando con las paredes, asegurando que la gente del pueblo evitaba cruzar esa zona después del atardecer porque la tierra parecía exigir la presencia de la familia de forma constante. No le di importancia a sus palabras. Asumí que eran las típicas leyendas locales que inventan sobre los ancianos huraños para asustar a los forasteros. El verdadero suspenso comenzó a colarse en la casa de manera sutil e imperceptible durante la segunda semana, justo cuando la primera nevada fuerte bloqueó por completo el camino de acceso. Al principio eran detalles mínimos que intenté justificar con la lógica de una construcción antigua, como una puerta de la cocina que amanecía abierta a pesar de haberle puesto el cerrojo la noche anterior, o el fuego de la chimenea que se apagaba por completo a la misma hora de la madrugada, dejándome una sensación de frío intenso y anormal en el pecho. Luego empecé a notar que las sombras que proyectaban los muebles de la sala no se alineaban con la luz de la luna, estirándose hacia las esquinas oscuras como si cobraran vida propia. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un golpe seco debajo de mi habitación, un arrastre sordo que al principio atribuía a las tuberías congeladas o a algún animal mediano que se había metido bajo los cimientos de madera, por lo que me cubrí la cabeza con las cobijas y traté de ignorar el malestar. Para la tercera semana, la falta de sueño empezó a destrozar mis nervios porque los ruidos subterráneos se volvieron constantes y agresivos. Ya no era un crujido ambiguo, sino un rascado rítmico y pesado que recorría el perímetro inferior del suelo, deteniéndose exactamente debajo del lugar donde yo estuviera parado en cada habitación. Desesperado por encontrar una respuesta racional, moví una alacena empotrada en el fondo de la cocina y descubrí una trampilla de madera oculta, pero mi escepticismo se transformó en terror cuando vi que estaba sellada de extremo a extremo con 3 gruesas cadenas y un enorme candado oxidado. Al pegar el oído a la madera fría, escuché una respiración honda, áspera y distorsionada que venía del fondo de la oscuridad, un sonido que me hizo retroceder con el corazón latiéndome en la garganta. Esa misma tarde encontré un viejo diario del abuelo en un cajón secreto del escritorio, donde describía con una letra desordenada que la casa albergaba una maldición antigua que exigía que un miembro de su misma sangre habitara la propiedad para mantenerse contenida, advirtiendo que si la cabaña quedaba sola por más de un mes, la presencia iría a buscar a los beneficiarios de su dinero para cobrarles el precio de su avaricia. Todo encajó con una claridad espantosa en mi cerebro y sentí una oleada de rabia pura al comprender la asquerosa jugada que mi padre y mis tíos habían planeado desde el principio. Ellos sabían perfectamente lo que el viejo ocultaba en este bosque y me regalaron la cabaña para usarme como un escudo viviente, dejándome aquí para sufrir el desgaste psicológico y el peligro de la maldición mientras ellos disfrutaban de los millones bien resguardados en sus departamentos de lujo de Nueva York. Decidí que no iba a ser el prisionero de sus pecados ni a pasar un segundo más en ese infierno, así que tomé las llaves de mi camioneta dispuesto a largarme del lugar esa misma noche en mitad de la tormenta, dejando atrás mis herramientas. Pero en el momento en que puse la mano sobre la perilla de la puerta principal, las luces de la cabaña parpadearon hasta apagarse por completo y un frío glacial, tan intenso que congelaba el aliento al instante, inundó la sala mientras las cadenas de la trampilla de la cocina comenzaron a agitarse con una violencia salvaje.
El horror se desató cuando escuché el crujido del metal rompiéndose y la trampilla de madera se abrió de golpe con un impacto que sacudió los cimientos de la casa. Las ventanas de la sala estallaron en 1000 pedazos por la presión del aire y una negrura espesa, cargada de un hedor insoportable a tierra podrida y humedad putrefacta, comenzó a desbordarse desde la cocina, bloqueando la salida principal. No esperé a ver qué salía de ese agujero. El instinto de supervivencia borró cualquier otra idea de mi mente, corrí hacia la ventana rota de la sala, ignorando los cristales que me cortaron los brazos y me arrojé de cabeza hacia la nieve del jardín exterior mientras un lamento sordo hacía vibrar el suelo. Me levanté como pude, corrí hacia mi camioneta con los zapatos hundiéndose en la nieve, encendí el motor con las manos temblando de pánico y pisé el acelerador a fondo, rompiendo la cerca de madera para incorporarme al camino congelado. Fue en ese instante, al mirar por el espejo retrovisor en medio de la tormenta de nieve, cuando el corazón se me detuvo por completo. Una sombra humana deforme, con extremidades excesivamente largas y movimientos corporales completamente antinaturales, emergió del porche de la cabaña y comenzó a correr detrás de mi vehículo a una velocidad aterradora. La criatura se desplazaba de forma errática, encorvándose y estirándose entre los pinos, ganando terreno con cada segundo que pasaba mientras sus garras rasgaban el aire helado a pocos metros de la caja de mi camioneta. Grité de terror, aferrando el volante con todas mis fuerzas y forzando el motor al máximo en una curva peligrosa donde casi pierdo el control del vehículo. El motor rugió con violencia en una recta cuesta abajo y, paulatinamente, la silueta deforme comenzó a perder velocidad, quedando rezagada entre la densa neblina y la nieve que caía, hasta convertirse en un punto negro que se desvaneció por completo en la oscuridad de la montaña. Manejé durante horas sin detenerme hasta que llegué a un pequeño motel de carretera a las afueras del estado, sin dinero, sangrando por los cortes del vidrio y con el cuerpo temblando por la adrenalina. Al abandonar la cabaña antes del plazo de 30 días estipulado en el testamento, rompí la cláusula de permanencia obligatoria, lo que provocó que los abogados congelaran de inmediato todos los bienes, las empresas y las cuentas bancarias de la herencia por el incumplimiento del contrato sucesorio. Mi padre me llamó por teléfono a la mañana siguiente, completamente histérico y con una voz rota por la desesperación, gritándome que la fortuna familiar se había esfumado en un segundo por culpa de mi huida y que mis tíos estaban enfrentando la quiebra absoluta por las deudas que habían acumulado. Lo escuché en silencio, disfrutando de cada uno de sus insultos y lamentos, antes de decirle que prefería estar en la ruina total antes que pasar una noche más alimentando la maldición que ellos me heredaron, colgándole la llamada para dejarlos hundirse en la miseria que ellos mismos construyeron.